Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Era una tarde tranquila en una zona residencial de Los Ángeles. Los niños jugaban, los perros ladraban a lo lejos y el sol teñía de dorado las fachadas de las casas. Detrás de su seto cuidadosamente podado, la señora Whitaker, una mujer blanca de unos 60 años, observaba el vecindario con la mirada suspicaz que reservaba para todo lo que, en su opinión, no pertenecía allí. Cuando vio a un joven negro, vestido con sencillez, acercándose lentamente a una casa en la esquina, con una caja de cartón en la mano, su instinto de prejuicio se apoderó de ella. «Otro de esos. Siempre acechan antes de hacer cualquier cosa», murmuró mientras cogía su teléfono. Sin dudarlo, llamó a la policía. «Sí, hola. Hay un hombre sospechoso en nuestra calle. Está mirando las casas. Creo que planea un robo». Unos minutos después, llegaron dos patrullas con las luces intermitentes encendidas. El joven, sorprendido, levantó las manos, confundido. «Señor, baje la caja y de un paso atrás», cría el uno de los agentes. Pero cuando los vecinos empezaron a salir a ver la escena, un coche negro se detuvo de repente. Apareció una mujer elegante, con una mirada aguda y un aura palpable de autoridad. Ella se dirigió hacia los agentes de policía y declaró con voz firme: «Este hombre no es un ladrón. Es mi hijo». Un repentino silencio cayó sobre la calle. Los policías se quedaron paralizados. La señora Whitaker palideció. «Y yo», la mujer continuó, sacando su placa, «soy el jefe de policía de este distrito. Acabas de humillar a mi hijo delante de todo el vecindario por un simple prejuicio». La mirada de la señora Whitaker se quedó en blanco. Quiso balbucear una disculpa, pero el jefe le interrumpió bruscamente. ¿Quería ver a un sospechoso? Fíjese bien, señora Whitaker. Lo que vio no era un delincuente. Era un joven honesto, estudiante de ingeniería, que entregaba un paquete para su madre. El silencio se hizo aún más denso. Entonces el líder añadió, con voz gélida pero digna: «La próxima vez que veas a un joven negro, recuerda que quizás estés viendo al hijo de una mujer que nunca más se dejará intimidar». El sol se ponía lentamente sobre el tranquilo y pequeño suburbio de Maplewood, bañando las casas de color pastel con una luz tenue. En esta calle donde todo parecía perfectamente ordenado, céspedes inmaculados, cercas blancas, coches relucientes, vivía la señora Eleanor Whitaker, una viuda de 62 años conocida por su obsesión por el control, y por su mirada desconfiada hacia los recién llegados. Sentada tras su gran ventanal, observaba la acera como si estuviera explorando territorio. Cada transeúnte era objeto de análisis. Cada rostro desconocido despertaba en ella una desconfianza visceral. Ese día, su atención se centró en un joven negro que caminaba lentamente por la acera, con una caja de cartón en la mano y un auricular en un oído. Llevaba una sencilla sudadera gris, vaqueros y zapatillas blancas. Nada amenazante, nada extraordinario. Pero para la señora Whitaker, eso era todo. «¿Qué está haciendo él aquí?», murmuró ella frunciendo el ceño. Ella lo vio detenerse frente a una casa a unos metros de distancia, revisar una dirección en su teléfono y luego colocar la caja de cartón al pie del porche. Para ella, ese simple gesto no era el de un repartidor, sino el de un ladrón en misión de reconocimiento. «Oh, no. No en mi barrio. Otro de esos niños que vienen a rondar por aquí», ella gimió. Ella cogió nerviosamente su teléfono. «Hola, agente». «Sí, soy la señora Whitaker de la calle Jefferson. Hay un hombre sospechoso frente a la casa de los Harper. Lleva un rato dando vueltas, creo que intenta forzar algo. Por favor, venga rápido». Al otro lado del auricular, el operador siguió hablando con profesionalidad, pero su tono tranquilo no la tranquilizó. «Señora, ¿puede usted describirme al hombre?» «Alto, negro, con sudadera. Mira las casas como si buscara algo. Me temo que podría estar armado».
Las palabras salieron de su boca con naturalidad, sin siquiera darse cuenta. La mera visión de él con un aspecto diferente bastó para crear en ella una sensación de amenaza. Mientras tanto, el joven Marcus continuaba con su trabajo con calma. Estudiante de ingeniería, repartía paquetes para un servicio de reparto local para financiar sus estudios. Estaba concentrado, cortés, y no tenía ni idea de que tras una ventana, se acababa de desatar una tormenta de prejuicios contra él. Unos minutos después, el silencio del barrio se rompió con el sonido de las sirenas. 2 patrullas aparecieron por la esquina con las luces intermitentes encendidas. La señora Whitaker esbozó una pequeña sonrisa de alivio. Por fin. Se encargarán de ello, ella murmuró. Pero lo que ella no sabía era que ese día, que ella creía normal, se convertiría en el más humillante y revelador de toda su vida. Marcus acababa de escanear el último paquete cuando oyó, a lo lejos, el familiar pero inquietante sonido de las sirenas. Se giró instintivamente, frunciendo el ceño. Las luces rojas y azules se reflejaban en las ventanas de las casas, rompiendo la serenidad de la calle. 2 patrullas se detuvieron bruscamente a pocos metros de él. Las puertas se cerraron de golpe y 3 policías salieron a paso apresurado, con las manos ya en los cinturones. Señor. Retroceda inmediatamente y coloque esa caja en el suelo, uno de ellos gritó. Marcus permaneció congelado y desconcertado. ¿Perdón? Solo estoy entregando un paquete, agente. Pero los policías ya avanzaban, cautelosos y recelosos. Uno de ellos sacó su arma y le apuntó. Dije, bájalo y retrocede, ahora. La caja de cartón cayó pesadamente sobre la acera. Marcus levantó lentamente las manos, con el corazón latiendo desbocado. No estoy haciendo nada malo. Trabajo para Fast Ship Delivery. Mira mi chaqueta, mi placa está ahí. Los vecinos salieron poco a poco de sus casas, atraídos por la conmoción. Y entre ellos, por supuesto, estaba la señora Whitaker, con el rostro serio, observando la escena como si presenciara una victoria personal. Te lo dije, ella gritó en voz alta, lo vi rondando por ahí durante 10 minutos, estaba listo para entrar a la casa de los Harper. Marcus giró la cabeza hacia ella, incrédulo. Señora, ni siquiera la conozco. Solo hago mi trabajo. Los policías lo inmovilizaron contra el capó de un coche para registrarlo. Los transeúntes comenzaron a grabar la escena con sus teléfonos. Lo juro, revisa el paquete. El nombre del destinatario está escrito, es. Silencio, uno de los agentes interrumpió, lo comprobaremos más tarde. Una mujer del barrio, sorprendida, se atrevió a intervenir. Pero ese es Marcus. El hijo del jefe Daniels. Vive a 2 calles de aquí. Los policías se quedaron paralizados. Daniels, uno de ellos preguntó, repentinamente nervioso. Sí, hijo del comandante Daniels, ella confirmó, a menudo lo veo pasar. No es nada ladrón. Se hizo un silencio denso. Uno de los oficiales, visiblemente incómodo, guardó su arma. Marcus, todavía temblando, murmuró. Le dije que estaba trabajando, señor. Podría haberme preguntado antes de tratarme como a un criminal. Pero antes de que pudieran responder, un potente ruido de motor se escuchó a la vuelta de la esquina. Un sedán negro se detuvo bruscamente. La puerta se abrió con autoridad. Apareció una mujer uniformada, alta, elegante, con esa mirada fría y directa que solo pertenece a quien está acostumbrado a ser obedecido. Era la comandante Grace Daniels, jefa del distrito de Maplewood. Y en su rostro no había ni sorpresa ni enojo, sino una escalofriante decepción. Ella se acercó lentamente al lugar, sus tacones resonando sobre el asfalto, mientras los agentes de policía se enderezaron inmediatamente. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con voz tranquila, pero afilada como una espada. No salieron palabras. Solo Marcus, con la garganta apretada, se atrevió a hablar. Mamá, pensaron que era un ladrón. Un silencio atronador se apoderó de la calle. Los rostros de los oficiales se congelaron.
La señora Whittaker, por su parte, dio un paso atrás con los ojos muy abiertos. La comandante giró lentamente la cabeza hacia ella, su mirada ardía con intensidad. ¿Llamó a la policía?, ella preguntó. La anciana tragó saliva. Yo pensé que estaba planeando un robo, solo quería proteger el vecindario. Grace dio una sonrisa sin alegría. ¿Proteger o acusar sin motivo?, ella murmuró, echemos un vistazo más de cerca. El silencio de Maplewood acababa de adquirir una nueva tensión, la de la verdad a punto de estallar. El viento arreció ligeramente, esparciendo hojas por la acera. Las luces intermitentes aún proyectaban sus reflejos rojos y azules sobre los edificios, pero la atmósfera había cambiado. Esto ya no era una intervención policial. Era una lección en progreso. La comandante Grace Daniel se acercó lentamente a su hijo, que seguía apoyado en el coche patrulla. Le puso una mano suave en el hombro. ¿Estás bien, Marcus? Sí, mamá. No me golpearon, pero me trataron como a un sospechoso, sin siquiera escucharme. Gracia sintió con la cabeza, su mirada fría, luego se giró hacia los 3 policías congelados frente a ella. Oficiales. Me gustaría entender por qué 3 oficiales armados decidieron apuntar sus armas a un joven, sin pruebas, sin una denuncia formal y sin verificación de identidad. Uno de los agentes, avergonzado, tartamudeó. Comandante. Recibimos una llamada de emergencia. Un residente reportó un comportamiento sospechoso. Actuamos según el protocolo. ¿El protocolo?, repitió con calma, ¿y qué hay del discernimiento, agente? ¿Tiene un protocolo para humillar a los ciudadanos por el color de su piel? Los oficiales bajaron la mirada, incapaces de responder. La señora Whittaker, por su parte, sentía que el corazón le latía con fuerza. Quería hablar, defenderse, pero cada palabra se le quedaba atascada en la garganta. Grace caminó entonces hacia ella, con paso pausado. El silencio era absoluto. Todos los vecinos contenían la respiración. Es usted, señora Whittaker, ¿verdad? ¿La que llamó a la policía? Yo, sí. Pero pensé que estaba haciendo lo correcto, ella tartamudeó, él miraba las casas, y yo no sabía que era tu hijo. El comandante la miró fijamente por un momento y luego respondió con calma. ¿Y si no hubiera sido mi hijo, eso habría justificado tu miedo? La frase cayó como un trueno. La señora Whittaker retrocedió un paso, con los ojos húmedos. Yo, no quise hacerte daño. ¿Es solo que hoy en día ya no sabes en quién confiar? No, señora, Grace la interrumpió con voz más firme, no es cuestión de confianza. Es cuestión de perspectiva. No lo veías de joven. Lo veías como una amenaza. La palabra amenaza resonó en la calle. Marcus, en silencio, observaba a su madre con admiración. Esa calma que mantenía, esa dignidad fría e implacable, era toda su fuerza. Grace luego se volvió hacia los agentes de policía. Quiero un informe completo sobre esta intervención mañana a primera hora. Y también quiero que asistas a la sesión de capacitación sobre prejuicios raciales que inicié personalmente en este distrito. Parece que la necesitas. Sí, comandante, uno de ellos respondió avergonzado. Luego regresó con la señora Whittaker, cuyo rostro temblaba de miedo y humillación. Señora, Marcus vive aquí. Creció en este barrio. Trabaja, estudia y cumple la ley. Pero a pesar de todo, sigue siendo un desconocido sospechoso para usted. Llamaste a la policía y podrías haberle arruinado la vida en un instante. Una lágrima rodó por la mejilla de la anciana. Yo no sabía, ella murmuró. No querías saberlo, respondió Grace, en un tono tranquilo pero firme, eso es lo más peligroso de tu miedo. No ves a las personas como son, sino como tus prejuicios te dicen que deberían ser. Se enderezó y dirigió su mirada hacia los vecinos silenciosos. Observen atentamente a este joven. No es un criminal. Es un estudiante, un hijo, un ciudadano y el futuro de este país.
Si lo juzgan por el color de su piel, entonces son parte del problema que intento solucionar a diario. Un profundo silencio siguió a sus palabras. Incluso el viento parecía haberse calmado. Marcus, conmovido, murmuró: «Gracias, mamá». Ella le sonrió suavemente. «No, Marcus. Gracias por darme la fuerza para seguir luchando». Luego se dirigió a los agentes de policía. «Desalojen la zona. Nunca hubo un delito aquí. Solo un error de juicio». Los coches de policía se alejaron lentamente y con ellos disminuyó el alboroto. La señora Whitaker, inmóvil en la acera, vio a Marcus alejarse junto a su madre. Sintió una profunda vergüenza, una vergüenza que nada podría borrar con una simple disculpa. A la mañana siguiente, Maplewood amaneció con un cielo gris. Pero no era el clima lo que pesaba sobre el vecindario, sino el peso del silencio, ese que se siente después de que una verdad sale a la luz. Los vecinos que presenciaron la escena el día anterior no hablaban de otra cosa. Los vídeos grabados desde las aceras ya se habían difundido por las redes sociales. Se mostró claramente a los agentes de policía apuntando con un arma a un joven sin motivo alguno, y luego la espectacular llegada de la comandante Grace Daniels, restableciendo la verdad con gélida autoridad. El título de un sitio web local lo resumía todo. Una madre, una comandante, una lección sobre los prejuicios. A las 11 en punto, Grace Daniels convocó una conferencia de prensa frente a la comisaría del distrito. Las cámaras pululaban. Periodistas, residentes e incluso policías estaban presentes. A su derecha estaba Marcus, vestido con sencillez, pero con la cabeza bien alta. Grace se acercó al micrófono. Su impecable uniforme reflejaba la luz. Su mirada recorrió con serenidad a la multitud. Ayer por la tarde ocurrió un incidente en el barrio de Maplewood. Ella empezó: un joven negro, mi hijo, fue acusado injustamente de comportamiento sospechoso. No porque actuara amenazantemente, sino porque alguien consideró que su presencia era sospechosa. Un murmullo recorrió la multitud. Ella continuó: «Este no es un caso aislado. No es un error. Es síntoma de un problema más profundo, un miedo injustificado, alimentado por estereotipos y mantenido por el silencio». Se giró hacia Marcus y luego hacia la multitud. «Ayer, fui una madre que veía cómo humillaban a su hijo. Hoy, soy una comandante que se niega a permitir que esto les pase a otros». Los errores policiales deben reconocerse, corregirse, pero también comprenderse para que no se repitan. Hizo una pausa y su voz se volvió más suave. «No estoy aquí para humillar a nadie. Ni siquiera a quien hizo esa llamada. Pero quiero que escuchen esto: el miedo no justifica el racismo. Jamás». Un silencio respetuoso invadió la plaza. Las cámaras captaron cada palabra. «Implementaremos un nuevo programa de capacitación obligatoria para todos los agentes y para los residentes que deseen participar. Se llamará Ver antes de juzgar. Porque ahí es donde la justicia empieza, en los ojos». Marcus, a su lado, observaba a su madre con silenciosa admiración. Nunca había visto a tanta gente escuchando, reflexionando, con el rostro transformado al oír las palabras. De repente, una figura familiar apareció desde el fondo de la multitud, la señora Whitaker. Tenía los ojos hinchados y andaba vacilante. Sostenía algo en las manos, una cajita cuidadosamente envuelta. Se acercó lentamente, bajo miradas curiosas. «Señora Daniels», dijo con voz temblorosa, «sé que no tengo excusa. Pero me gustaría disculparme. No solo contigo, sino con él». Marcus la miró sin enojo. «¿Por qué ahora, señora?», preguntó con calma. «Porque vi el vídeo. Vi mi propia cara y me dio vergüenza. Pensé que estaba protegiendo a mi vecindario, pero en realidad, lastimé a alguien que ni siquiera conocía. Y eso me atormenta». Ella le entregó la pequeña caja. En el interior, un sencillo llavero de metal, con 2 palabras grabadas: «Ahora veo». Un murmullo recorrió la multitud.
Incluso Grace guardó silencio un instante. Luego asintió. Admitir un error requiere coraje, señora Whittaker. Y poca gente tiene ese coraje. Se volvió hacia la multitud. Eso es el verdadero cambio. No viene de las leyes, sino de las conciencias. La señora Whittaker rompió a llorar, y Marcus, sin mediar palabra, la abrazó con ternura. El gesto sencillo y humano que pronto todo el mundo vería y comentaría. Pasaron algunas semanas. El frenesí mediático había disminuido, pero en Maplewood, nada era igual. Lo que comenzó como un acto de prejuicio se había transformado en un profundo movimiento de cuestionamiento. Los residentes, conmovidos por la conferencia y la reconciliación pública, ahora participaban en los talleres comunitarios Ver antes de juzgar, organizados por la comandante Grace Daniels y su equipo. Policías, estudiantes, jubilados, padres de familia, todos se reunían en el salón municipal cada jueves por la noche para hablar, escuchar, comprender. Entre ellos, sentada en la primera fila, estaba la señora Whittaker. Con el pelo recogido y el cuaderno en la mano, ya no se perdía ninguna sesión. Ella hablaba poco, pero cuando lo hacía, sus palabras tenían peso. Creí ver peligro donde solo había un joven cansado de su jornada laboral. No fue a él a quien traicioné ese día, fui a mí mismo. Sus palabras conmovieron a más de un participante. Se había convertido, a su manera, en un símbolo de evolución, prueba de que es posible cambiar de perspectiva a cualquier edad. En cuanto a Marcus, había reanudado sus estudios. Los acontecimientos le habían dado nuevas fuerzas. Su historia, contada en periódicos y universidades, había inspirado a muchos jóvenes a no permanecer más en silencio ante la injusticia. Un profesor le había ofrecido una beca para realizar su maestría en ingeniería social, un campo que vincula la innovación y la justicia social. Una tarde, mientras acompañaba a su madre a casa después de una sesión comunitaria, le dijo con una sonrisa. ¿Te das cuenta, mamá? Por un error, todo un barrio está aprendiendo a ver las cosas de otra manera. Grace respondió suavemente. Las heridas de la ignorancia pueden convertirse en puertas del aprendizaje, Marcus. Siempre que nos atrevamos a abrirlas. Ella colocó su mano sobre su hombro, orgullosa. Su hijo, antaño víctima de prejuicios, se había convertido en el símbolo de una transformación colectiva. En los días siguientes, se instaló una placa en la entrada de Maplewood. La placa decía: Aquí hemos aprendido a mirar con el corazón antes de juzgar con los ojos. En memoria del día en que la verdad unió a un barrio. El sol poniente iluminó estas palabras con un resplandor dorado. Marcus, de pie frente a la placa, sintió que una nueva paz lo invadía. Recordó el día en que lo habían empujado contra un coche, humillado sin motivo alguno, y la misma calle, ahora llena de sonrisas sinceras y saludos respetuosos. La señora Whittaker, que pasaba en su bicicleta, lo saludó. Él respondió con una leve sonrisa. Ya no hay resentimiento. Solo la conciencia de un mundo que, poco a poco, podría aprender a ver mejor. Y mientras el viento acariciaba suavemente los árboles, la voz de Grace resonó en su memoria. La justicia empieza con una mirada. La tuya cambió la de ellos.